Sí, como no, soy José Alfredo Miranda, dirijo el Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, el IESDE, en la ciudad de Puebla, que es una escuela de negocios. Formalmente nos llamamos School of Management y yo vengo digamos, de dos ramas. Por un lado, participé muchos años en la empresa de la familia, estuve 31 años dirigiéndola. Y por otro lado, siempre he tenido un fuerte interés en la parte de estudios y la parte académica. Y en ese sentido, además de dar clases desde 1975, eh, en el 1993 fundamos justamente el IESDE, que como ya les dije es una escuela de negocios y bueno, evidentemente la vida me ha permitido combinar estas dos cosas que la verdad me han dado muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, no solo he estado en el tema empresarial, sino en la parte académica. Tuve la oportunidad de ser vicerrector y luego rector de la universidad privada más grande de la ciudad de Puebla, que es la UPAEP. Y finalmente, bueno, regresé al IESDE nuevamente a dirigirlo, cosa que hago desde hace 10 años. Pues lo primero que hay que decir es que en México el 91% de las empresas son familiares y hay que entender la importancia que tienen en la economía. El verdadero sostén de la economía en México lo tienen las empresas familiares. Cuando hablas de empresas familiares, claro, hablas desde las pequeñas, medianas, ¿no? Hasta las muy grandes, inclusive las que están en la bolsa de valores, ¿no? Pero tienen en común esto, que la mayoría de las acciones o de la propiedad es de una familia o de varias familias y que además normalmente alguno de la familia tiene que ver con la dirección o con la guía o la presidencia del consejo, ¿no? Son como las causas comunes, ¿no? Eh, Independientemente de esta importancia, yo sí te diría que a lo largo de estudiar ya durante más de 20 años a las empresas familiares en México, pues hay cosas que se repiten, ¿no? Muy comúnmente, tanto en los retos que tienen que enfrentar, como en las trampas en las que pueden caer, como también en, digamos, las grandes oportunidades, ¿no? La empresa familiar tiene una enorme resiliencia, por ejemplo, porque claro, en el espíritu de los dueños o de los fundadores o de quienes en segunda o tercera o cuarta generación las operan, pues hay esta liga también, digamos, emocional, formal, ¿no? Que ata mucho al negocio, pero a la vez es la fuente del impulso y del progreso. Pero los retos, por otro lado, pues son muy importantes, ¿no? Uno de ellos, muy natural, es cómo mantener unida la familia, cómo mantenerla solidaria, cómo mantenerla armónica, ¿no? Es uno de los grandes retos. Los retos del crecimiento siempre le ponen a la familia enfrente el tema económico, ¿no? Y eso tiene que ver con muchas cosas. Eh, ¿Qué tanto podemos crecer? ¿A qué mercados podemos acceder? ¿Qué tanto debemos invertir? ¿Qué tanto debemos repartir? ¿A cuántos miembros de la familia sí la empresa puede aceptar? Todo esto tiene que ver con el tema económico, porque evidentemente cuando las familias crecen, el número de posibles dependientes se vuelve muy alto. Entonces, eso es un tema que hay que cuidar y regular, ¿no? ¿Y qué papel juegan los valores de la cultura familiar en la toma de decisiones estratégicas? Pues yo te diría que todo. A ver, mi experiencia es que en toda empresa familiar vas a encontrar la impronta de la familia, el sello de la familia. Y ese sello pues viene de las creencias, ¿no? De los principios, de lo que cree la familia, de los valores, ¿no? Y eso pues evidentemente se refleja. Si tú vienes de una familia austera, te vas a encontrar una familia austera, ¿no? Si tú vienes de una familia ética, digamos,
de una conducta razonable, pues eso vas a encontrar en la empresa. O sea, se repite esto, se replica sin duda. Pues mira, en el tema de empresa familiar, yo diría que no hay tantas diferencias, ¿no? Por ejemplo, sí diría que en la empresa mexicana hay mucho ingenio comparado con otros países, ¿no? Hay mucha tenacidad, y eso sí se repite en las empresas familiares como una característica. Obviamente hay un espíritu emprendedor, ¿no? Hay esta fuerza que da el ingenio, pero traducido en cómo emprender cosas nuevas, cómo innovar, cómo adaptarse. Por eso te decía que eres muy resiliente, ¿no? Sí. Y los eventos pasados que hemos tenido en la historia reciente de México te lo demuestran, ¿no? La pandemia, por ejemplo, ¿no? Cómo la familia logra sobrevivir. No siempre todos los miembros de la familia tienen que ver como su futuro la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas alternativas desde la familia para participar o no en el negocio. Uno sin duda tiene que ver con la libertad personal. Hay personas de la familia que no quieren estar en el negocio, ¿no? Y eso hay que respetarlo, ¿no? Segundo, hay personas que quieren trabajar en la empresa, pero el gran error es considerar que la única manera de participar es trabajar adentro de la empresa, ¿no? Okay. ¿Y cuáles son las alternativas? Pues una es que te conviertas en un buen consejero, pero eso no quiere decir que seas un empleado del negocio. Otra alternativa es que tú emprendas tu propio negocio, ¿no? Entonces, digamos que las familias empresarias son como un caldo de cultivo bueno, favorable, para fomentar que las personas emprendan por su cuenta, ¿no? Entonces, quería decir eso porque la primera parte de la pregunta, como tiene que ver con este tema del crecimiento, que tú me preguntabas, me parecía muy importante decirlo. Yo te puedo decir que hay familias que se ponen de acuerdo en que ningún miembro de la familia de la siguiente generación trabaje en la empresa. Y hay familias que dicen, sí, que trabajen, pero ¿con qué condiciones? ¿No? ¿Cómo? Por ejemplo, tienes que estudiar, tienes que haber trabajado en otra empresa, tienes que saber qué es ser empleado, ¿no? Estar del otro lado de la mesa, en fin, ¿no? Bueno, y justo la segunda parte de la pregunta, porque tu pregunta estuvo muy completa, es ¿qué va primero? Bueno, sin duda, lo que va primero, en mi opinión, son los acuerdos familiares o el protocolo familiar. Porque lo que hacemos ahí o lo que se debe hacer es cómo se pone de acuerdo a los miembros de la familia respecto del negocio. Y esa es una parte fundamental porque esos acuerdos, pues de alguna manera están expresando las voluntades, los quereres de todos los miembros de la familia, ¿no? Y eso es lo que es muy valioso. Ponerte a hacer primero el gobierno, el consejo de administración, ¿no? O la asamblea de accionistas, reunirse para tomar decisiones. Cuando se trata de una empresa familiar, siempre es muy bueno tener previamente el protocolo. O sea, muy concretamente para responder a tu pregunta, primero protocolo y luego gobierno. Pero acuérdate que el gobierno tiene dos partes y es una cosa que con mucha frecuencia se confunde en las empresas familiares. ¿Quiénes son los dueños del negocio y quiénes son los que mandan? Los que mandan son los dueños, que son los accionistas cuando se trata de una sociedad o el dueño cuando es una sola persona. Y su primera responsabilidad es gobernar la empresa, es decir, a dónde va, ¿no? ¿Cuál es su futuro? Sí. ¿No? ¿Cuál es su estrategia? ¿No? En ocasiones, los accionistas, no debe de ser así siempre, pero es muy frecuente, y en la empresa familiar se dificulta porque luego no es fácil distinguir, o dicho de otra manera, es más fácil confundir, nombran un consejo de administración. Digamos, los accionistas le delegan el gobierno a una figura que le llamamos el consejo de administración. Ahora, todo eso es el gobierno, ¿no? Y hay que separarlo con mucha claridad de la operación, que es del director general para abajo, ¿no?
Y esta división, por llamarla así, que a la vez debe estar integrada, porque ni modo que los accionistas no tengan que ver con los resultados, en la empresa familiar se dificulta porque muchas veces la misma persona está en dos posiciones. Es decir, está en una posición de gobierno y es el director general, ¿no? Entonces, jugar estos roles, que por su naturaleza son diferentes, crea confusiones, ¿no? Entonces, y cuando la empresa crece y son más personas, pues se hace más complicado, ¿no? Porque entonces, si por ejemplo, a lo mejor tienes un hijo que es el director de finanzas, pero no es socio, ¿no? Pero a lo mejor lo nombraste consejero, entonces no es dueño, pero es consejero, pero a la vez es un empleado. Entonces, hay que procurar evitar esas confusiones, ¿no? En la empresa familiar siempre es muy importante, como parte de su proceso, hacer el ejercicio de los roles. O sea, cuál es el rol que cada miembro juega en las tres grandes áreas que implican una empresa familiar. Lo que es la empresa, lo que es la familia y lo que es lo que llamamos el patrimonio o la dueñez, ¿no? Aunque esa palabra no existe en el diccionario, pero es una manera muy fácil de decir el ser dueño, ¿no? Y son roles distintos. Entonces, poner claridad en este tema ayuda mucho. Y luego, segundo, tener la habilidad para cuando ejerces dos funciones, ponerte el sombrero que te toca cuando vas a ejercer de consejero, ponerte el sombrero que te toca cuando vas a ejercer de empleado, ¿no? Es una de las dificultades, digo, de cualquier empresa, pero se manifiesta mucho más en la empresa familiar porque normalmente se comparten, ¿no? Estas cosas, el gobierno y la operación. Uh-huh. Bueno, pues el protocolo fundamentalmente es una lista de acuerdos sobre los temas más importantes de la empresa familiar, ¿no? Entonces, ¿qué requiere? Pues una gran habilidad de diálogo y comunicación. Y por supuesto de una reflexión, porque el que tomes un acuerdo sobre algún aspecto de la vida de la empresa familiar, pues tiene que ver con que se piense muy bien, que haga este proceso reflexivo, ¿no? Otra cosa muy importante es hacer los acuerdos y hacerlos por escrito, ¿no? Con frecuencia nos encontramos problemas en la empresa familiar porque se hizo un acuerdo verbal hace 12 años, ¿no? Y de pronto nadie se acuerda, o alguien intencionalmente no se acuerda de qué se acordó, ¿no? Por eso es bueno ponerlos por escrito. Y la otra cosa que me preguntaba sobre mantenerlos vivos, mantenerlo vigente, nosotros siempre recomendamos que cuando una empresa hace su protocolo, en un periodo relativamente corto, le dé una primera revisada, digamos en 1 año o 2 años, ¿no? Y luego establezca una periodicidad. Ejemplo, vamos a revisar nuestro protocolo cada 5 años, ¿no? ¿Y por qué debe ser un documento vivo? Pues porque la familia es un elemento vivo, ¿no? La familia está creciendo, se está modificando, las personas están avanzando en sus edades, entonces es una dinámica muy fuerte, entonces tú tienes que acompañar la dinámica de la familia, simplemente la dinámica generacional, ¿no? Ya está la primera generación, luego entra la segunda, nada más eso de tener 2 o 3 generaciones conviviendo en una institución que llamamos empresa familiar, pues evidentemente requiere ajustes y requiere actualización, entonces muy recomendable hacer revisiones, bueno, acordar que se van a hacer revisiones periódicas. Bueno, déjame enfocarlo así. Yo te diría, mi experiencia es a las familias empresarias que les va bien, en los dos sentidos, como familia empresaria y como empresa familiar, es porque le dedican tiempo de calidad y bien organizado y periódico y sistemático a los temas de la familia. Porque los aspectos del negocio, por la propia naturaleza del negocio, los tienes que ir haciendo, te jalan, ¿no?
la operación del negocio te consume tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿no? En cambio, el tema de la familia, pues dice, si no lo veo hoy, pues no importa. Entonces, es muy interesante lo que me preguntaste, porque mucha gente dice, no, este año no puedo porque voy a comprar máquinas. No, el año que entra no puedo porque mi hijo se va a ir a estudiar. Oye, entonces vas dejando las cosas. Y eso es un tema que nunca se va a acabar porque la propia naturaleza del negocio es así, ¿no? Y hay otro elemento psicológico, fíjate, cuando tú estás tomando decisiones en la empresa, lo que decides rápidamente se refleja, ¿no? Hay un estímulo cuando tomas una decisión y da resultado, ¿no? Psicológicamente es muy retribuyente. Entonces, en cambio, los temas familiares, como son de más plazo, no tienen esta facilidad de ver los resultados, ¿no? En el otro, pues sí, ¿no? Es bastante rápido. Entonces, eso es muy estimulante. De hecho, una de las grandes razones por las que se da este espíritu empresarial con este sentido es porque hay este deseo de logro, ¿no? Tú ves los estudios que hay de muchas instituciones importantes acerca de por qué los directores son efectivos, por qué las empresas familiares funcionan, es porque hay un deseo de logro. Sí está el deseo económico, sí está la retribución económico-financiera, pero decir, logré hacer esto, eso es mucho más satisfactorio y retribuyente que otras cosas. Y eso, insisto, en la familia no se da tan rápido, ¿no? Tiene plazos más largos, ¿no? Sí. Y además, pues también hay que decirlo, yo tengo una frase que dice, hay que ser director de tiempo completo, ¿no? O sea, la empresa te absorbe, ¿no? Tu cabeza está siempre pensando en el negocio, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿A qué cliente voy a ir? ¿Qué proveedor voy a buscar? ¿Cómo voy a buscar financiamiento? O sea, es una cosa así muy demandante, ¿no? Sí. Y los otros temas no son tan demandantes. Y la prueba está en que mucha gente de las empresas familiares nunca toca estos temas, ¿no? Y luego se meten en problemas por no hacerlo. Entonces, muy importante resaltar que hay que dedicarle tiempo a los temas familiares de la empresa familiar y tiempo de calidad. Con temas familiares también se refiere a los emocionales, ¿no? Por supuesto. O sea, los seres humanos no somos dicotómicos, somos una sola persona, tenemos emociones y tenemos razonamiento. Y nunca puedes hacer una separación, digamos, estricta y pura. No, eso no existe, ¿no? No somos así. Entonces, especialmente en las empresas familiares, el tema emocional es más importante que en una empresa no familiar, porque aquí están involucradas las relaciones paternales, filiales, inclusive las relaciones matrimoniales cuando los matrimonios trabajan en la misma empresa, los de la familia extendida, ¿no? También, entonces cuando hay familia política participando, pues también, entonces estos temas, todos tienen cuestiones emocionales, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, por no revisar y estudiar estos temas emocionales, algunas familias terminan separándose, ¿no? Lo cual es terrible. Entonces, sí, sin duda, hay que aprender a comunicarse, hay que aprender a colaborar y esto requiere entender el mundo de las emociones, ¿no? Sin duda, a veces necesitas inclusive ayuda para eso, ¿no? Para desarrollar estas habilidades de comunicación y de entendimiento. Claro. Pues en tu misma pregunta está la clave. Esto realmente no es un programa estrictamente académico, ¿no? Más bien es un taller, ¿no? Es un workshop. Sí se acerca el conocimiento, por supuesto, ¿no? De lo que sabemos de las empresas familiares, pero un componente muy importante es, diría yo, la metodología, porque usamos el método del caso. Y el método del caso, desarrollado en Harvard hace muchos años y que practicamos muchas escuelas de negocios, nosotros siempre lo hemos hecho desde que nos fundamos, te muestra hechos de la vida real. Y entonces eso te lleva a una reflexión personal donde tú, en los personajes
de los casos que ves te puedes ver reflejado o puedes ver reflejado a alguien de tu familia o de tu equipo directivo. Entonces, eso te hace, diríamos coloquialmente, ponerte el saco, ¿no? Entonces te ves, ¿no? Te pones en los zapatos de la persona o del personaje que estás estudiando. Y eso lo hace muy vivo. El otro tema es que en nuestro programa traemos testimonios, es decir, invitamos a empresas y empresarios que han participado en estos programas, son empresas familiares y entonces te platican un poco cómo les fue, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado? ¿Qué cosas te sugieren? Entonces eso también le da un carácter muy interesante. Y lo más importante es que este programa, a cada familia en particular, se le asigna un profesor consultor que los va a acompañar, va a hacer esta labor de mentoring y de acompañamiento a lo largo del programa, donde la familia trabaja para construir su protocolo familiar. Se va haciendo poco a poco, ¿no? Se va construyendo a base de preguntas, a base de ir reflexionando, ¿no? De ir preguntando, de irse comunicando, de irse poniendo de acuerdo sobre los temas más importantes, los temas que en particular le interesan a la familia y también diseñan su gobierno, o sea, cómo nos vamos a querer gobernar en el futuro, eso es parte del programa. Lo que hace muy diferente esto de otros programas es que además ese acompañamiento parte de un diagnóstico. Entonces, lo primero que hacemos en el programa, junto con la familia, es hacer un diagnóstico de la empresa y de la familia. Y de ahí se parte, porque cada familia y cada empresa está en un momento distinto de su vida, está en un momento distinto de su evolución, y eso se tiene que reconocer para hacer un buen acompañamiento. Entonces, yo creo que estas características hacen este programa totalmente diferente, ¿no? Y por eso, más que llamarle un programa académico, le llamamos un taller, ¿no? Porque hay que trabajar en conjunto, ¿no? Y hay un último elemento que te quería comentar. El poder convivir con otras familias empresarias a lo largo del programa también lo hace rico porque tú puedes aprender de otras familias y tú puedes enseñarle a otras familias. Es decir, hay esta comunidad de aprendizaje. Bueno, pues yo creo que sería bueno mencionar que este programa está disponible en la ciudad de León, ¿no? Este es un esfuerzo que ha hecho UMERI y el IESDE ya desde hace varios años, ¿no? Y creo que ha sido el programa con las familias con las que hemos trabajado muy exitoso, ¿no? Entonces, es un buen referente en la región para decidirse a tomar el programa y acompañarnos en el próximo programa que empieza en marzo.